entró a determinar una serie de lineamientos basados desde la parte de la concepción de un diseño, de los requisitos y la interacción con las diferentes entidades del Estado y lo que son las etapas tanto del diseño, la construcción y la interventoría. Entonces, en el reglamento se definen unos lineamientos que nos permiten ir mostrando o ir buscando y encontrar los lineamientos que tenemos. Claro, que debemos tener claro en una interventoría de redes. En este caso, pueden ser redes de agua potable, redes de alcantarillado sanitario o pluvial, que son las redes en las cuales pues, nos vamos a mover dentro de la charla del día de hoy. Empezando de pronto a hacer una especie de recorderis de lo que es la parte de la interventoría. En el caso de las redes de saneamiento, van a ser un mecanismo que nos va a permitir la ejecución de las obras siguiendo todos los lineamientos establecidos por la entidad contratante para el contratista, y que además desarrolle una serie de actividades encaminadas a lograr un mejor desempeño de los procesos y de reducir los impactos que se producen al momento de desarrollar alguna actividad constructiva relacionada con redes de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales. Además, en las interventorías ahora se ha incluido un factor muy importante que antes de pronto se pasaba mucho por alto, y son los impactos que se generan en el medio ambiente. Entonces, de hecho, ya se habla dentro de las interventorías de un impacto al medio ambiente. Y en esa parte, la ejecución y el control de las obras de urbanismo, porque en muchos casos, y lo vamos a ver ahorita, nuestras obras se desarrollan en ciudades y en medios en los cuales tenemos que lidiar con impacto personal, impacto social, impacto a obras de urbanismo, impacto a eventos o cosas que nos muestra que nuestra obra puede causar problemas o puede estar, digamos, ligada a una serie de afectaciones tanto al medio social como al medio ambiente. Entonces es importante que tengamos eso en claro y que nos demos cuenta que este tipo de obras que vamos a controlar, porque aquí vamos a jugar la función no de la construcción, vamos a hacer la función de un interventor que finalmente controla, y eso es lo que vamos a dilucidar en todo lo que vamos a ver dentro de la charla, dónde están los alcances nuestros de una interventoría. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad tanto de ser diseñador, como ser constructor, como ser interventor. Eso me ha permitido mirar digamos, como el punto desde cada ámbito, desde cada lado, porque decimos, sí, de pronto hemos sido interventores muchas veces o siempre, y de pronto no hemos estado en el lado de la construcción. Nos permite esto mirar las diferencias, y he podido interpretar las cosas que siente un constructor y los requisitos que debe seguir también un interventor. Y a veces, muchas veces se nos olvida que en un diseño, cuando estamos diseñando, no pensamos realmente en lo que se va a construir. Y hacemos un diseño hermoso, hacemos un diseño con todos los puntos, digamos, a nivel de diseño, de cumplimiento de normas, de parámetros, unos planos muy bien ejecutados, muy bien terminados, pero cuando llega el momento de construir, no hemos ido, muchas veces el diseñador no va a los sitios, no enfoca las cosas dentro de la parte constructiva, y encontramos proyectos que difícilmente pues, se pueden ejecutar de una manera inmediata, y que también llega el momento en que no tenemos esa facilidad y encontramos tropezones. Porque una de las funciones del interventor apenas arranca es revisar el proyecto, mirar todas las cosas que están incluidas dentro de él, y cosas o aspectos que pueden estar faltando. Entonces, es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que vamos a tener obras que pueden resultar o incidir directamente en la comunidad y en el medio ambiente. Seguimos mirando la próxima diapositiva, en la cual pues nosotros vemos que la interventoría tiene por objeto verificar que la construcción de las obras, motivo de un convenio o contrato, se ejecute de acuerdo con las cláusulas contractuales, vigilando que se cumplan las especificaciones técnicas estipuladas
los diseños contenidos en los planos, memorias y pliegos de condiciones de la licitación o proceso de selección. Recuerden esto, el interventor es el representante de la entidad contratante en el convenio o contrato y con tal investidura debe proceder para que las inversiones se realicen de acuerdo a las estipulaciones del mismo, procurando no incrementar los costos de las obras sin perjuicio de su calidad. De pronto, esto se lo han recordado a ustedes en todas las charlas, porque es importante tener claridad en lo que es una interventoría. Nosotros como interventores somos representantes de la entidad contratante. Velamos por el uso de los recursos, velamos por el uso de lo que estamos administrando, velamos por los costos que se generan dentro del contrato. Por eso es importante hacer el control y el seguimiento. Y ahora las interventorías por eso se organizan en la parte oficial, porque de igual manera en el sector privado también ya no entraremos de pronto dentro de esa parte muy directamente, pero sí vamos a tocarlo en la parte oficial. Interventorías técnicas, administrativas, financieras, sociales y ambientales. Entonces, dentro de los objetos, se ha ampliado tanto el nombre de la interventoría que ahora no solamente le dicen a usted interventoría de un contrato, sino que ya le dicen interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental. Entonces ya le están colocando a la ingeniería o a la interventoría un lineamiento y unas funciones que deben controlar. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener un equipo de trabajo rodeado en el cual, pues dentro de nuestras propuestas, va a ir encaminado con profesionales de cada ramo, que va a hacer el control de los debidos lugares o acciones que nos van a exigir dentro de la obra. Seguimos. Lo importante de esto es que el alcance de la interventoría, para poder conocer estos procedimientos a realizar de una interventoría, es bueno que sepamos qué no es interventoría. O sea, qué no debemos hacer para establecer de una manera precisa los alcances de la interventoría. La interventoría no es crear las estrategias para el logro de los objetivos del proyecto. No es dar solución a los problemas propios del diseño. No es determinar parámetros de costos y tiempo. No es crear nuevas condiciones contractuales. No es definir nuevas especificaciones de construcción. No es colocar mecanismos para la ejecución de proyectos y de construcción. Fíjense lo importante de esto, porque muchas veces nosotros como interventores pensamos que nosotros debemos cambiar las reglas de juego, que debemos crear ítems nuevos, que debemos definir especificaciones de construcción. Eso se hace en la etapa de diseño que lo hace un consultor. El consultor es quien organiza y deja los lineamientos de la obra que se va a hacer. Nosotros como interventores verificamos el cumplimiento de esas normatividades y de esos lineamientos que quedaron. Y con la entidad contratante, quien finalmente es la entidad la que aporta y la que contrata, es quien debe definir los cambios que se pueden generar. Nosotros como interventores plasmamos la necesidad cuando se genera por un contratista y se presenta una alternativa, pero finalmente nosotros no definimos ese tipo de labores. Es importante saber que entonces para nosotros es controlar que el desarrollo de las actividades propias de los proyectos y su construcción se ejecuten dentro de los parámetros previamente establecidos por el profesional o entidad que tiene a cargo la Dirección General del Compromiso. Seguimos. La interventoría técnica. Dentro de la parte técnica nosotros no vamos a hablar de pronto aspectos ambientales y de pronto, perdón, administrativos, financieros, porque eso pues sería caer dentro de ya algo más, porque es un campo y la verdad es que en 2 horas y en una jornada de 2 días es complicado estudiar todo lo que es la interventoría, porque tenemos tantas funciones y dentro de esto hay tantos campos que amerita digamos, un enfoque especial en todo lo que son las partes técnicas, administrativas, financieras, sociales y de saneamiento que tiene como labor la parte de la interventoría. Dentro de la interventoría técnica, que vamos a mirar directamente, porque la idea es que la charla vaya enfocada más a los controles técnicos que vamos a ir haciendo,
busca primordialmente ofrecer a la entidad contratante una garantía de que los proyectos y estudios se ejecuten de una forma en que fueron concebidos por los proyectistas y que se desarrolle la construcción dentro de los parámetros y requerimientos de la tecnologías escogidas para cada etapa o actividad. Dentro de las funciones técnicas que debe desarrollar un interventor, ya sea directamente o con la ayuda del equipo bajo su responsabilidad, numeramos algunas principales. Una, revisión y análisis de los pliegos de la licitación, memorias y planos del proyecto. Esta revisión de conjunto es fundamental para que el interventor se proceda o pueda compenetrar con el proyecto y con la debida anticipación encontrar los posibles errores u omisiones de los planos y demás documentos y tomar las decisiones pertinentes. Seguimos. Es importante que miren esto, que veamos con qué arranca un proyecto. Cuando usted arranca una labor con interventoría, lo primero que usted hace es revisar qué van a construir, qué vamos a supervisar. Y esa revisión técnica profunda requiere un conocimiento. Yo tengo que meterme en la cabeza el proyecto. Tengo que conocer su alcance. Tengo que conocer en dónde se desarrolla. Tengo que conocer los planos. Tengo que recabar toda la información que me entrega el contratante, en donde están los planos, donde están las especificaciones técnicas. Ahora también vamos a hablar de eso porque es importante saber que hay unas especificaciones técnicas para el sector de agua potable y saneamiento básico que normalmente se encuentran definidas por las empresas operadoras de los servicios públicos. Dase el caso en la ciudad de Barranquilla, la empresa AAA, SAMSP, en el caso de la ciudad de Medellín o en el caso del municipio de Malambo, que opera, digamos, la empresa de servicios de Medellín, EPM, tiene su base de datos y tienen las especificaciones técnicas definidas para este tipo de obras de agua potable y saneamiento básico. No, sin embargo, pueden encontrarse obras en donde hay entes contratantes que te entregan unas especificaciones técnicas que fueron definidas por el proyectista, por el consultor, en donde él entrega unas especificaciones para ese tipo de obras. Esas especificaciones serán aprobadas por el contratante y de hecho el contratante siempre en el momento del ofertamiento se las pone o se las presenta a la persona que va a contratar para que la persona sepa a qué se va a enfrentar y cuál es el control que hay que hacer. Pero hablando de pronto en el gremio de obras en el departamento del Atlántico, en el caso de agua potable y saneamiento básico, se ciñen por especificaciones técnicas definidas por la empresa AAA, SASP y la empresa EPM, que son las dos que operan de pronto en el área del departamento del Atlántico y que al formular los proyectos, en muchos casos, esos proyectos en el sector oficial son formulados por la misma empresa AAA o por contratistas que asumen esas especificaciones técnicas y de hecho recibimos esas especificaciones para hacer el control. No sin antes comentarles que muchas veces, en este caso, ustedes van a encontrarse de que las obras finalmente deben ser entregadas a un operador. Después de que están terminadas, el operador también, mediante su supervisión, va a revisar el cumplimiento de las normas técnicas. O sea que tendremos, digamos, como una interventoría externa o una auditoría que también va a permitir hacer una verificación, porque ellos finalmente reciben las obras y van a ser los operadores. Entonces, esas empresas normalmente hacen un seguimiento y normalmente también colocan una supervisión que les permite revisar y les permite mirar y chequear los cumplimientos de las especificaciones técnicas para ellos asumir cuando se les va a entregar el sistema o se les va a entregar en el caso. Ya hablaremos sobre eso también más adelante en lo que vamos a ver de unos ejemplos muy puntuales que se han vivido dentro de esta experiencia que hemos tenido. Es importante, después de que revisamos y nos metimos el proyecto en la cabeza, puede haber redes de acueducto, puede haber redes de alcantarillado, que se efectúe directamente el chequeo y la localización del proyecto con equipo de topografía. Entonces entra nuestra comisión de topografía a hacer un replanteo. Muchas veces nosotros como interventores esperamos que el contratista haga el replanteo y nos entregue ese replanteo. Pero es importante que nosotros como interventores hagamos
nuestro chequeo, hagamos nuestra verificación, porque vamos a recrear los puntos de amarre que hay. Ahora ya el reglamento técnico de agua potable exige que los proyectos se presenten con coordenadas magna-circas, que tengamos BMs o puntos de control debidamente localizados, colocados. Ya no se permiten proyectos con topografías y cotas arbitrarias, BMs arbitrarios que nosotros de pronto podíamos colocar, y muchas veces, porque también a mí me ocurrió en mis inicios de actividades, colocábamos un punto fijo, hacíamos nuestro replanteo y le colocábamos unas cotas arbitrarias y con eso diseñábamos y con eso ejecutamos nuestro proyecto y verificábamos que las cotas, las alturas estuvieran bien, listo, se hacían los amarres y se colocaban cotas arbitrarias. Ya no se puede hacer eso. Es importante que lo tengamos claro, que todo nuestro proyecto debe estar materializado en las coordenadas magna-circas y con referenciamiento georreferenciado, que en este caso obliga a que los diseñadores, al momento de que van a hacer su trabajo, hagan la materialización de esos puntos con los puntos de la red geodésica nacional y coloquen los puntos situados en la misma área del proyecto y dejen las placas y dejen los instrumentos para el control que va a ser nuestro control diario. Suministrar al inspector de la interventoría los planos, esquemas, especificaciones, tolerancias y demás datos necesarios para que dicho inspector y el residente de obra también hagan adecuadamente su trabajo. Hacer comprobaciones diarias y directas en las obras de las dimensiones y especificaciones anotadas en los planos y memorias. Estas funciones no pueden ser delegadas, ya que con ellas se cumple una doble finalidad, la de verificar el buen desarrollo y ejecución de los trabajos y la de comprobar el trabajo que está realizando el inspector de obra. Fíjense lo importante de esto, porque los controles que se hacen nos permiten a nosotros tanto verificar el desarrollo de la obra que se hizo, como el desarrollo, el chequeo del proyecto que estamos verificando ya materializado, porque de pronto al momento en que nosotros estamos trabajando o hacemos el replanteo inicial, no salen o no encontramos con problemas o eventualidades que se van generando al momento de que se realiza la obra. Y por eso esos chequeos deben hacerse tanto a nivel topográfico de manera permanente y también los controles diarios y directos de las medidas en cortes. Por eso que también se habla de los comités de obra que se hacen de manera semanal, porque antes pues a veces se hacían una vez al mes, se hacían quincenales, pero lo importante del comité de obra semanal permite evaluar el rendimiento de lo que se generó en la semana, se programan actividades para la próxima semana y se dejan los compromisos. Y de una vez se va verificando en tiempo real cómo va el cumplimiento de esas metas. Seguimos. Esas son partes importantes que nos permiten tomar medidas en la obra ejecutada, porque si vamos en un tiempo real, podemos tomar las medidas en tiempo real. No vamos a esperar a que se genere una dificultad cuando ya la encontramos bien adelantada y la atención inmediata o solución de un problema que puede generarse, se le encuentra una fácil solución y una solución inmediata. Este trabajo debe ser directamente ejecutado en las obras, en consignar los datos, en las carteras, que deben estar disponibles para cualquier comprobación. Hacer el estudio posible de variantes de alineamientos, teniendo en cuenta la disminución de las distancias y la estabilidad del terreno. Los que han tenido experiencia, ustedes saben que en el caso de las redes de pronto de alcantarillado, a veces en algunas poblaciones usted va a encontrar que en un diseño, un diseñador mete en una calle estrecha de unos 3, 4 métricos, mete un colector que va a 4 metros de profundidad o a 3.5 metros de profundidad, a 5 metros de profundidad. Y de pronto dice usted, ¿por qué se hace eso? A veces el criterio es complicado y a veces la persona que está diseñando no tiene en cuenta en ese aspecto la parte constructiva. Es muy fácil, listo, es una obra, pensaríamos nosotros que de pronto el diseñador pensó que metiéndolo en esa calle que de paso estaba destapada y que no tenía pavimento, usted dice, listo, meto mi colector por ahí, no tengo pavimento, no tengo rotura, pero de pronto él no pensó cómo voy a construir ese colector ahí. Ese colector que va a 4 metros de profundidad, que tiene que tener una máquina, una retroexcavadora, para poder hacer el movimiento y el brazo, no va a tener el ancho suficiente en la vía para hacer el giro. Entonces ella
al momento de excavar de frente a la zanja, toma, hace su labor y no puede girar porque atrás está el volteo que va a sacar, y usted no puede apilar, porque en las normas se habla de que usted no puede estar apilando al pie de la zanja, mantener una distancia prudencial de mínimo 2 metros para que usted vaya colocando el material en la zanja para evitar problemas en ese talud que está generando. Entonces, usted encuentra de que no hay forma de meter la máquina. Y fuera de eso, la máquina no puede girar a darle al volteo y a entregarle al volteo el descargue de material. Entonces, ¿qué toca hacer? Hermano, no hay forma ni de meter un entibado porque también la misma máquina no tiene la facilidad para hacer el movimiento del entibado. Entonces, ahí es donde entra en la revisión que hacemos general e inicial del proyecto, buscar la forma de cambiar un alineamiento y buscar que ese alineamiento nos permita mejorar condiciones. En determinado momento ese alineamiento puede generar mayores cantidades, pero la idea es buscar que ese alineamiento siempre genere menores impactos en el bolsillo del contratante, que es el cual le estamos representando nosotros. Entonces son cosas que se van a ir presentando en una obra, que pueden presentarse. También en muchos aspectos usted va a ver que el trazado de la tubería de acueducto está hecho exactamente en donde va el trazado de la red de gas. Por eso también es bueno conocer todas las redes que tenemos nosotros que tener para tener esos planos y poder ver cómo está esa red, si hay red de gas, si tenemos red de fibra óptica o tenemos red subterránea de eléctrica. Entonces, todo ese conocimiento arranca con el proyecto, de buscar todos los mecanismos y no arrancar nosotros a abrir zanjas y empezar a excavar y meter tuberías y causar problemas que generalmente se van presentando en la medida en que vamos nosotros no teniendo un conocimiento del sitio o lo que estamos interviniendo. Dentro de esto también tenemos que hacer el estudio de las posibles variantes de alineamientos, teniendo en cuenta que hay disminuciones de distancias, estabilidades de terreno. Vamos a encontrar de pronto problemas que se pueden generar porque en ciertas partes el terreno es inestable, buscamos la mejor forma. Hemos tenido proyectos en los cuales nos tocó desviar porque el trazado que había hecho el diseñador se encontraba en una zona en donde había una falla geológica y era una tubería de una conducción de agua potable, en el caso de un municipio del interior del país, allá en Boyacá, y hubo que desviar esa red, estamos hablando de casi 1 kilómetro, sacarlo de ese sitio en donde había la falla geológica y había deslizamiento, y como iba a estar colocada en una zona donde había, digamos, ondulaciones de terreno, podríamos afectar incluso con las excavaciones ese talud, y se decidió con la interventoría en el recorrido hacer las verificaciones de cambio y meterlo en otra ruta. Esa es la labor que nosotros necesitamos y que necesitamos arrancar de una manera inmediata. Estudiar y determinar con el asocio del contratista o representante legal sobre los cambios de especificaciones en obra que procuren un mejoramiento de la calidad de los trabajos o cuando dicho cambio favorezca la disminución del plazo, pero sin la desmejora de dicha calidad. Hay obras en las cuales usted se da cuenta de que a todos nos ha pasado de que usted tiene, en el caso de un alcantarillado, puede tener un manhole definido en levante en mampostería y tiene usted un nivel freático muy alto en la obra. Está prácticamente el nivel freático muy por encima, digamos, de la parte inferior del manhole y amerita una posibilidad de mirar una impermeabilización para hacer una estanqueidad del manhole. Entonces ahí se evalúan actividades en donde uno puede decir, listo, ¿qué más? Si nosotros podemos pensar en un manhole en concreto impermeable, con un concreto impermeable, tenerle también su protección interna con su acabado bituminoso y mejorar las condiciones de estanqueidad. Y de igual manera, si el nivel freático está alto y la tubería tampoco está protegida, se requiere colocaciones de filtros, colocaciones de material granular en la parte inferior también para que drenen como filtros. Todo eso amerita de que dentro del contratista y el interventor, de una manera proactiva, miren y en asocio tomen una decisión sobre una mejora de una especificación de obra, de un cambio que se pueda generar para que usted pueda tener un mejoramiento en la calidad del trabajo. Nunca un detrimento en la calidad del trabajo y siempre buscando la manera de disminución de los plazos, porque ese es el problema grande y en el sector contractual siempre, y ese es el problema. A veces el diseñador pone un plazo,
y generalmente se ven que en las obras que estamos trabajando nunca o muy poco se cumple el plazo contractual. Y se generan siempre las reclamaciones por mayor permanencia y se generan las reclamaciones porque hay incremento de tiempo, porque salieron cosas que no estaban. Eso es lo que uno trata de evitar cuando usted diseña con la mayor precisión del caso y cuando uno como interventor arranca el contrato y le hace el seguimiento perfecto a lo que vamos a hacer. Seguimos. El interventor antes de la iniciación de obra debe organizar los análisis de los materiales, tales como arena, triturados, tuberías, para determinar con base a dichos análisis si se cumplen las especificaciones para el tipo de obra contratada. En lugares donde algunos materiales son de forzosa aceptación, investigar con otros contratistas de la región sobre experiencias obtenidas con estos materiales en trabajos similares, obtener la documentación relacionada del proyecto, estudiar el proyecto, cantidades de obra, viabilidad operativa y, según el caso, solicitar modificaciones, entregas de planos, diseños y referencias al contratista, revisión, trámite y o respuesta de sugerencias y o aclaraciones, referenciación e inventario de la obra y contratación. ¿Por qué también es importante esto? Cuando estamos arrancando, lo importante es que usted, como interventor, le solicite al contratista los materiales y los ensayos de los materiales que va a utilizar. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados y nos pasa, vamos a utilizar un ladrillo tolete y vamos a utilizar, sí, un ladrillo de caño, y resulta que al momento en que usted arranca la obra, le colocan un ladrillo de caño de esos que bien menor de resistencia, de esos que son cosidos en las ladrilleras que no están registradas, que no están legalizadas, la cantidad de desperdicio que se generan y se parten no cumplen las condiciones. Entonces eso es muy importante, de que usted solicite los ensayos de los materiales. Muchas veces, si usted compra en una ladrillera reconocida, ingeniero Armando, logra. Ingeniero, sí. No. Perdón, ingeniero Armando. Sí, don Jairo, una pregunta. Cuénteme. Es con relación a la parte anterior, donde la revisión de los diseños por parte de la interventoría. Sí, señor. Resulta, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que la interventoría haga caso omiso a la revisión y diga que el diseño está bien y después resulta que salen los problemas de un mal diseño? Acá tenemos un problema con una construcción de un alcantarillado en donde hay un tramo donde a 6 viviendas se les devuelve las aguas residuales del alcantarillado. Y cada vez que llueve, sobre todo, aumenta el caudal y las casas terminan inundadas de aguas residuales. Y otro problema del mismo alcantarillado es que la tubería termina en 20 pulgadas y la empalmaron con la existente de un barrio que está en 12 pulgadas. O sea, un diseño está inviable, porque empalmar 20 pulgadas con 12 pulgadas. Y así quedó. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? Que la interventoría no cumpla con esa labor como muy detallada de la revisión, sino que sea un poquito laxa y no sea detallista en eso. Así es, Jairo. Muy importante tu apreciación, porque es algo que es inicial, que es de arranque del proyecto. Nosotros no podemos arrancar un proyecto sin haberlo revisado. Y ahí es donde yo vuelvo y resalto esto, porque nosotros estamos acostumbrados a siempre a que el interventor arranque la obra y el contratista quiere arrancar las cosas, y a veces los tiempos no van dando, y a veces dentro de los contratos no hay un tiempo muerto, como decimos, para que el contratista, el interventor pueda revisar directamente el proyecto. Un tiempo donde él pueda mirarlo y conocerlo, como decíamos, de memoria. Pero lo que usted dice es delicado en el sentido en que un interventor que no revisa un proyecto funge de una mala manera. Y recuerde que ante una entidad y ante los órganos de control, el interventor es el representante del ente contratante. Y es su deber y organización revisar el proyecto de una manera inicial. Fíjese que ahora el reglamento de agua potable vincula de una manera directa también al diseñador, que lo tengan muy bien claro ustedes.
porque el interventor al momento de revisar y encontrar las falencias, está obligado a notificar al ente contratante, y el ente contratante debe llamar al diseñador para que el diseñador responda por los ajustes o arreglos que debe hacer. Porque ahora no se permite solamente por eso era lo que decíamos, ¿qué no debe hacer el interventor? Modificar cosas. O sea, el interventor, nosotros no estamos para modificar el diseño, estamos para detectar los errores, controlarlos y notificar. Pero el diseñador, como autor intelectual de su proyecto, está obligado a hacer las correcciones. Nosotros, cualquier cambio que querramos hacer o modificaciones que querramos hacer deben ser notificadas al diseñador. Eso ya lo comenta el reglamento de agua potable. Si nosotros vamos a cambiar y se encontró que realmente, ¿qué puede estar ocurriendo en ese punto? Puede tener unas pendientes muy bajitas que no están cumpliendo la fuerza atractiva. Digamos que hay unas pendientes mínimas que tienen que cumplir, y esas casas que usted me está mencionando pueden tener de pronto, o por estar en un punto más bajo, ubicaron unas pendientes mínimas, y es un sector muy plano, en donde impiden de que el agua logre obtener ese recorrido, y encuentran represamientos, obstrucciones, y el agua empieza a devolverse. Cuando viene usted, ya el agua está en los patios y está metido en los baños, saliendo por los... Todo eso el agua sale y encuentra buscar el nivel. Pero lo importante era que el diseñador lo primero que tenía que hacer era chequear las topografías, chequear la revisión, y cómo voy a pretender empalmar un colector de 20 pulgadas con uno de 12, en donde no hay una capacidad de evacuación de ese colector. Porque yo puedo ir con 12 pulgadas y los alcantarillados me van a trabajar con una pendiente, que es la pendiente para que me garantice la fuerza atractiva y la velocidad, o sea, la mínima velocidad para que cumpla mi fuerza atractiva, que está en el orden de 0.12 kilogramos por la definición del RAS. Entonces, si no me cumple mis 0.12 y tiene una velocidad muy baja, y le voy a meter un caudal que viene de 20 pulgadas, porque ningún diseñador me va a meter una tubería de 12 pulgadas con una pendiente de 1% para que pueda tener una mayor velocidad. De pronto, en ese caso, teniendo un colector con una muy gran profundidad, ese colector de 20 pulgadas pudiera trabajar un poquito entrando en el de 12, si logra que esa velocidad que tengamos es de muy buena pendiente y logramos meter ese caudal grande a través, aumentando la velocidad. Pero nunca en los alcantarillados usted encuentra pendientes de más del 0.5%. Entonces, salvo que sean zonas muy montañosas, que usted aprovecha las pendientes naturales del terreno, o onduladas, y donde usted le da la pendiente al terreno, que ahí al revés tiene que controlar la velocidad, porque lo que dicen va bajando a toda velocidad, y toca es organizar disipadores de energía o reguladores que permitan en la entrada de los manjoles bajarle la velocidad de la tubería, porque también el exceso de velocidad también es perjudicial. Entonces, el interventor es responsable, es muy responsable de manera fiscal y de manera penal. Eso es claro, que queden ustedes y lo tengan muy en cuenta, porque ante unas eventualidades de que los órganos de control están verificando tanto calidades en diseño, en omisiones, entonces no es porque el interventor no se dio cuenta, porque es una omisión de su función, porque él tenía que revisar y poner en alerta o sobre aviso. Es lo que yo les comento, que en las obras a veces pasan y nos damos cuenta de las cosas cuando ya estamos construyendo o cuando ya estamos en función. Entonces, una tubería de 8 pulgadas trabajando a una pendiente de menos de 0.42 no va a funcionar, porque no tiene una pendiente adecuada para dar la velocidad, y esa velocidad no va a permitir que la fuerza de arrastre logre hacer el movimiento. Fuera de eso, les comento algo. En el diseño, cuando se está diseñando, y es una norma que no me parece, pero es una norma que está, y los sabios de esto han definido, y está en el RAS. Cuando usted diseña un colector inicial y encuentra que el caudal de esas casas le da, por ejemplo, supongamos un ejercicio, 0.8 litros por segundo, el reglamento obliga a que usted diseñe el colector con 1.5. O sea que ya de entrada está usted inventando algo, porque si el caudal es 0.8, usted lo va a elevar a 1.5 para diseñar ese colector. Y eso nunca va a pasar. Usted nunca va a tener ese 1.5 litros por segundo, sino va a tener 0.8 litros por segundo, que le van a generar un menor caudal y una menor velocidad. Y usted está diseñando un colector inicial con 1.5. Entonces ahí es donde entra, pero es el reglamento, y el reglamento lo tiene definido,
de pronto habrá modificaciones. Hay partes y hay países en el mundo que diseñan con el caudal real y ya ellos les ha permitido trabajar con diámetros de tuberías más pequeños. Aquí en Colombia estamos trabajando con diámetros mínimos de 8 pulgadas. Para poder cambiar, usted tiene que justificar si va a colocar un diámetro mínimo de 8 o uno de 6 pulgadas, le toca justificar por qué lo va a cambiar. Entonces, si va a ser sistema sin arrastre de sólidos o colocar unas trampas de sólidos para que tenga agua, pero aquí no les permiten a usted trabajar con colectores de menos de 8 pulgadas. Entonces, son cosas que vamos a ir creciendo dentro de la dinámica que vamos viviendo y en el mundo, pues vamos interpretando todos estos problemas. Pero muy buena su pregunta y gracias. Igual a todos los que quieran, pues hacen su comentario y hacemos las preguntas inmediatamente. No esperemos al final, sino ahí vamos filtrando dentro de las cosas que van saliendo y vamos llevando la charla de la manera más amena, de la manera más compartida, de que intercambiemos experiencias, de que intercambiemos comentarios y que sacamos algo provechoso, tanto para ustedes como para mí, porque yo aprendo también de las experiencias que ustedes tienen. Nadie sabe todo y la vida es la que nos va enseñando día a día las cosas. Seguimos. Tenemos algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. En toda obra, al igual en las redes de saneamiento, de agua potable y saneamiento, tenemos que tener revisión y control de los equipos y de personales. Tenemos que tener el control de la calidad de obra recibida y terminada, tanto al momento de ejecución como al final. El libro de obra, bitácora, se nos olvida y muchas veces la bitácora es la que muchas veces nos salva de muchas cosas que se pueden vivir. Y la bitácora debe ser llevada por la interventoría. La bitácora no es un libro que es para el contratista. Es la interventoría la que lleva la bitácora diaria, describiendo si llovió, si no llovió, a qué hora arrancó la lluvia, a qué hora terminó. Sabemos que las obras nuestras de agua potable y saneamiento básico se hacen a la intemperie y vamos a tener afectamientos de la parte de lluvia. Muchas de nuestras obras se afectan y en esto, al momento del agua, las zanjas se llenan de agua, las zanjas pueden provocar socavaciones, desmoronamientos del talud que usted tiene. Entonces es importante llevar ese registro. ¿Y cuál es importante? Mirar el registro cíclico, o sea, es importante que usted en el día mire cómo va a llover y cómo va a estar organizada la lluvia, porque usted programa sus obras, porque no debe haber zanja abierta. Es muy importante decir, no debemos dejar zanjas abiertas. Estamos trabajando con comunidad, estamos trabajando en barrios donde hay tráfico, donde hay movimientos, donde hay personas que pasan. Entonces nuestra social, nuestros ISO, todos los que estén trabajando deben estar en función de una obra bien señalizada y de una obra donde no queden zanjas abiertas. Cuando ya se toca, que no es difícil, o sea que es imposible prácticamente cerrarla, se debe dejar muy señalizada y bien demarcada y tomar el registro fotográfico. Porque ¿qué pasa? No tomamos el registro fotográfico, se robaron la cinta preventiva y las colombinas que teníamos para proteger y resulta que llegó un motorizado, se cayó y se hundió y tuvo una afectación y tuvo que ir. El contratista le toca responder y entonces él va a decir, no, yo dejé mi cinta, y el interventor también va a decir, sí, ahí quedó, pero ¿cómo demostramos de que realmente la cinta se puso si no hay un registro fotográfico? Entonces es importante el registro fotográfico diario. Usted debe hacer un backup o un registro donde usted tenga diariamente todas sus fotos de cómo inicia la obra y cómo finaliza. Ahora lo vamos a ver dentro de esto, en unos alcances que están como son las actas de vecindad, porque dentro de la obra, nosotros cuando estamos en impactos comunitarios, en zonas de comunidad, debemos registrar, arrancar el proyecto, después del recorrido inicial y la topografía, con las actas de vecindad, que las debe hacer un trabajador social, en donde se identifiquen los problemas que hay en cada casa, la mínima grieta que aparezca, el mínimo problema que haya digamos, en el frente de la casa, en el enchape que haya, en el piso. ¿Por qué? Porque si vamos a intervenir después en la zona, la persona puede decir, me salieron 3 grietas, se me afectó la casa, se me rajó la casa, y si usted no hizo el control con las actas de vecindad, va a tener un problema social ahí, y le toca responder. Entonces, el acta de vecindad va a definir cuáles son los daños que se generaron antes de que usted arrancara y los que ya se generaron en el momento de la obra.
Ha habido casos, y de hecho se los digo por experiencia, en donde, digamos, en las obras digamos, de pavimento se afecta mucho más de vías porque hay unas máquinas pesadas grandes en donde están vibrando y compactando las subbases. Pero en el caso de alcantarillado o acueducto, que usted está trabajando de pronto con zanjas pequeñitas, pero fíjense que nos pasó un caso de una calle donde estábamos trabajando y la gente nos armó un requerimiento, una queja, un PQR, porque pasaban los camiones digamos, de mixer de concreto a botar el concreto y pasaban los camiones de material cargados a llevar por esa calle. Y gracias a Dios teníamos las actas de vecindad hechas en cada casa y se pudo comprobar que todas las grietas que estaban solicitando estaban y existían antes del momento de la obra. Entonces es una forma en que usted como control se cuida a usted y cuida al contratista y cuida a la entidad contratante. Lo importante de esto entonces, todos los ensayos y pruebas de laboratorio, suspender los trabajos que se ejecutan en forma indebida hasta que existan condiciones, cumplir con las especificaciones, trámite de cambios de diseño y actualización de planos, pactar precios no previstos, modificación de cantidades de obra, reprogramación de trabajo e inversiones, cortes y normas y especificaciones ambientales. Seguimos. Archivos de documentos, informes técnicos, referenciación de obras ejecutadas, planos finales de obras ejecutadas, informe final, llevar y presentar registros fotográficos de los proyectos, presentar información capturada para precios unitarios, solicitar, preparar estudios, planos y diseño y controlar y ajustar el programa de obra. Todo esto son funciones nuestras, pero hay algo también que debe entregarse al final, los planos récord, porque toda modificación que surja a la obra o que se presente debe consignarse en un plano, en el plano récord de detalle, porque hay cambios. Indudablemente en ninguna obra se ejecuta de una manera exacta, total. Y si hubo cambios en cotas, cambios en accesorios, cambios en la ubicación de una válvula, de una válvula de purga, de ventosa, o una válvula de control, o una tubería que se movió, se cambió de sitio, se pasó por la vía de enfrente y no por la vía de acá. Todo eso debe quedar registrado en un plano récord que se entrega, es nuestra obligación entregarlo al final de la obra. Seguimos. Actas de vecindad, lo que yo les comentaba ahorita, con el fin de precaver los posibles daños que puedan presentarse en una edificación vecina al sitio donde vaya a construir una obra, es necesario y conveniente levantar un acta de vecindad, en la cual se establece el estado en que se encuentra la edificación con el mayor grado de detalle posible. Si una edificación llegase a presentar mal estado y después de terminada la obra, en el lote vecino de al lado la edificación continúa igual, no habrá lugar a indemnizaciones. Pero si por el contrario originalmente tiene 15 grietas, un ejemplo, y al final de la obra la edificación antigua aparece con una grieta adicional, ese daño habrá necesidad de repararlo y tendremos que arreglarlo. Previo al levantamiento del acta de vecindad se elabora una acreditación de la vecindad para demostrar quién es la persona que se encuentra domiciliado en dicha edificación. Seguimos. Controles de materiales, lo que les comentaba, el control administrativo de los materiales suministrados en obra, aprobar o rechazar los materiales que se utilicen en obra, vigilando que se cumplan las especificaciones técnicas vigentes, aprobar o rechazar fuentes de abastecimiento y los proveedores, vigilando que cumplan las normas mínimas y verificar que se lleve el control detallado de almacén en obra, mediante sistemas de cartes, verificar que el almacén esté organizado, que estén los controles, que estén todos y que se encuentren, porque ¿qué pasa? Que para nosotros el proyecto es nuestro, el proyecto es de un cliente y nosotros tenemos unas válvulas que están entregadas y están recibidas, ya esas válvulas forman parte de nosotros, de nuestro inventario, porque esa válvula al momento en que usted se la recibe como suministro y se la paga al contratista como suministro, pero no está instalada, porque muchas veces ahora en los contratos pagan el suministro por aparte y la obra por aparte. Entonces, al pagarle ese suministro, usted ya esa válvula es nuestra. Entonces, por eso ese control tenemos que hacerlo también nosotros, porque esa válvula, se perdió la válvula y si usted ya se la recibió al contratista, se la tiene que pagar. O sea, nuevamente, tocará al contratista comprarla y tocará involucrarla y será una mayor cantidad. Entonces, mucho ojo con eso, porque muchas obras, normalmente nosotros como interventores podemos decirle, hey, yo te la pago instalada, pero ahí el contratista tiene el derecho porque su suministro es por aparte y la obra, la instalación, la mano de obra es por aparte. Entonces,
Normalmente, como ahora en los proyectos los independizan, al nosotros recibirle ese insumo y pagárselo al contratista, ya ese insumo es de la entidad contratante y no es del contratista. Obvio que está digamos, en el campamento del contratista, siempre llevando un programa para ser instalado, pero hay que tener mucho cuidado con eso, tener mucho control y mucho cuidado. Seguimos. Verificar las cantidades de materiales consumidos, porque también en obra, pues obviamente a veces hay mucho desperdicio, el material se llega y se riega y finalmente pues hay que tener ese control, sobre todo con los movimientos de tierra, con los rellenos seleccionados que se hacen. Y tanto el contratista como el interventor estar atentos, tenemos que estar atentos para que la obra esté suficientemente la responsabilidad de adquirir esos materiales. Debemos tomar las medidas para que la obra no se suspenda por falta de materiales. Muchas veces se nos acabó la arena y la obra parada, y la obra paralizada. No hay cemento y la obra paralizada. Entonces es una función nuestra, de nuestros inspectores y residentes, que estén pendientes de que el contratista esté con el material. Y para eso, en las reuniones de comités semanales, se haga la programación de qué se va a hacer en la semana para que no nos falte material. Seguimos. Los materiales que se utilizan, sabemos que deben ser de primera calidad y ajustarse a las especificaciones técnicas. El interventor rechazará aquellos materiales que no cumplan con las especificaciones y ordenará su retiro y reemplazo por otros adecuados. Los análisis de laboratorio ordenados por el interventor serán con cargo al contratista antes de la iniciación de las obras, y el contratista y el interventor deben hacer un recorrido por las canteras y fuentes de abastecimiento con el fin de determinar cuáles serán los materiales que se utilizarán en obra después de los análisis correspondientes. Seguimos. Control de equipos e implementos. Ya sabemos que es la verificación de equipos, chequear el estado, pedirle los certificados de calibración de los equipos de topografía que se están usando. Todo eso es un deber que debemos hacer para verificar que realicemos los mantenimientos necesarios y comprobar las capacidades y rendimientos ofrecidos. Seguimos. Vamos a entrar ahora en lo que es la parte, y esta pantalla, la imagen que nos muestra es la imagen tomada, capturada del reglamento de agua potable y saneamiento básico. En el capítulo 5, el reglamento ya nos establece unos alcances de la interventoría y las funciones de la interventoría de proyectos de acueducto, alcantarillado y o aseo en todas las etapas de los proyectos, tanto desde planeación, diseño, construcción y puesta en marcha. Entonces es muy importante que lo anoten, lo tengan claro, porque ya el capítulo 5 del reglamento de agua potable nos habla de las funciones. Y ahí nosotros estamos enmarcados dentro de las redes que estamos mirando y que estamos mirando. Seguimos. Dentro de esto, y aquí seguimos con la parte del reglamento, todo lo que hemos hablado ahora está consignado en el reglamento. O sea, no inventamos nada. Aquí está todo previo al inicio de las actividades, los encargados de ejecución, emitiremos los informes iniciales. Esa es la continuidad del capítulo 5. A partir de ahí, o sea, vamos en el capítulo 5 del reglamento de agua potable, que es la resolución 0330 del 2017. Entonces, ahí está, ¿no?, todo el lineamiento que nosotros debemos llevar y que debemos controlar como interventores de obra, porque aquí no solamente se habla de interventores de diseño, sino también de obra y de las puestas en operación de las redes. Seguimos. Ahí está en la parte contractual, los alcances que tenemos que tener, garantías, entrega correcta de los productos, la parte de personal, la parte técnica, calidad de los productos, cronogramas, programaciones, que también eso debemos pedirlo dentro de lo que arranca, pedirle el cronograma de ejecución al contratista, pedir el plan de tráfico, el plan de manejo, el plan de gestión social, el plan de manejo ambiental. Todos esos planes deben pedirse al momento en que se arranca el proyecto. También fíjese que el reglamento ya nos habla de la parte financiera, ejecución y pagos, de anticipos, disponibilidad de recursos, la parte contable. También durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del contrato y plantear soluciones. Nosotros no las diseñamos ni las programamos, pero sí las planteamos, porque finalmente quien las define es la entidad contratante. Seguimos. Seguimos igual manera, aquí está. Sí. Armando,
Yo creo que un punto importante para el inicio de la obra y que lo debe tener la interventoría y el contratista es el procedimiento constructivo en los alcantarillados y Señor. tuberías de drenaje de aguas lluvias. El RAS establece que, dice exactamente en el título G, dice, las tuberías se instalarán partiendo desde el punto más bajo hacia la cota más alta. Esto con el fin de que cada tramo que se vaya instalando de alcantarillado o de agua lluvia entre a funcionar inmediatamente y no hacer un tramo intermedio o un tramo en la cota más donde eso no va a funcionar y va a generar problemas. Entonces, esa consideración inicial a veces es pasada por alto, en muchas obras se forman los problemas, incluso inundaciones en los vecinos, en las casas, y en la misma obra se generan problemas por no hacer la obra desde la cota más baja hacia la cota más alta. Así es, Jairo, totalmente. Y te lo digo por experiencia, a mí me pasó en un proyecto en que estábamos y fue la pelea con el contratista y él me decía que él podía arrancar desde lo más alto a lo más bajo. Y dije, mira, primero que te está volando el reglamento y segundo, que no estás garantizando la evacuación de lo que vas haciendo. Es que muchas veces, no, que yo tengo engalletadas los registros de la gente en las casas y no se van a conectar. Mentira. Cuando venías a ver, ya tenían las tuberías y la gente en horas de la noche o la mañana ya partía las galletas y evacuaba su agua residual. Ya estaban aburridos y querían pueblos en donde de pronto tenían muchos años sin ese servicio y se van conectando. Y de pronto usted va a ver que engalletan los manjoles y cuando usted quita esa galleta y lo parte, se llena ese manjol inmediatamente porque ya están las tuberías cargadas. Entonces, lo importante es que usted vaya arrancando del punto bajo al punto alto porque usted va garantizando que su flujo ya va funcionando y que usted inmediatamente, ahorita lo vamos a mirar, ya puede hacer las pruebas sobre esa tubería, que le haga la prueba por tramos y haga su prueba de estanqueidad y de llenado, porque usted llena su tubería, pone el nivel en el manjol, tapa, engalleta los dos puntos y hace su tramo. Y usted esa inmediata, al dejar ese límite, usted lo deja 24, 48 horas y mira hasta dónde bajó, teniendo en cuenta que no haya llovido, o sea, todo eso tapando en la parte para que no se moje y no ingrese, pero usted hace su prueba de estanquidad y usted recibe ese tramo y de inmediatamente el tramo va a funcionar. No esperar que de arriba no esté entrando y resulta que la gente se conecta o entra agua y usted va causando inundación. Entonces es muy importante el definir el método constructivo desde que arrancamos. Es importante. Claro. Seguimos. Correcto, así es. En las redes de acueducto, vamos a entrar entonces de pronto ya en la parte técnica de las redes de acueducto. Lo que tenemos que iniciar nosotros mirando es que comprobar que el diseño, como las especificaciones de construcción, se ajusten a las normas municipales o a nivel nacional, pero a nivel de las municipales, porque también estamos en municipios. Acuérdense que hay que pedir permisos de intervención. Tenemos que mirar que estén los permisos en la parte municipal, de que nos permitan intervenir pavimento cuando vamos a cortar. Usted tiene que garantizarle que usted no puede llegar y partir la vía a la loca, inmediatamente autorizarle parte este tramo, no, inmediatamente vamos a organizar y se tiene que tramitar con el municipio los permisos antes, previo de arranque de intervenciones de pavimento. Antes de autorizar las iniciaciones de la red, verificar la calidad y el estado de los materiales, comprobar las profundidades mínimas especificadas y la nivelación de zanjas para la tubería de acueducto, vigilar permanentemente la instalación de la tubería, ordenar las pruebas de presión a la tubería antes de autorizar el tape, porque eso es algo que a veces pasa, que ya tapamos, tiramos pavimento y no hemos probado la tubería. Entonces, en la red de agua potable, usted sabe que tenemos nuestra tubería que puede ser PVC o puede ser de polietileno, que es la que ahora se está usando. Entonces, ¿qué es lo conveniente? De que antes de tapar y sellar la zanja, usted pruebe la tubería y le aplique su presión de trabajo a la que está, que los fabricantes ya lo dicen y en las especificaciones técnicas lo plantean. Usted mete sus bombitas, le mete la presión a la tubería, verifica que cumplió, inspección visual que no hubo fuga, ahí puede autorizar inmediatamente el tape, la compactación y su pavimento. Seguimos.
En el mismo reglamento tenemos también en el artículo 59 cómo van las redes de acueducto. En el caso de las redes nuevas, cuando la persona prestadora del servicio de acueducto no tenga normas de especificación, la localización de las redes de distribución de agua potable se debe ubicar en los costados norte y oriente. Fíjense que ya el reglamento nos comenta que deben ponerse en la alineación de los puntos cardinales que deben ir norte o oriente de las calles y carreras. Esa es la organización, salvo que la entidad organizadora o prestadora del servicio ya tenga delimitada esa forma. Las tuberías de acueducto menores o iguales a 12 pulgadas deben estar separadas de los paramentos a una distancia horizontal mínima de 0.5 metros, a 50 centímetros. Para diámetros mayores, las tuberías en lo posible deberán ir por la calzada y tener un corredor libre para mantenimiento mínimo de 1 metro. Entonces, muchas veces cuando usted revisa el diseño, se da cuenta de que le metieron una tubería, y a veces me ha pasado, nos pasó en el caso de Malambo, que estábamos haciendo una interventoría, y veíamos que las tuberías iban por los frentes de las casas, digamos, en la zona ya de construcción, porque sabemos que hay unas callecitas que a veces son pequeñas, que son peatonales, y que la gente se ha ido robando espacio, y la gente se salió y ahora tienen rejado todo lo que es la parte exterior de la que era el jardín o zona verde. Ahora tienen unas magníficas terrazas con su cerca o su reja, y resulta que la tubería que había proyectado el diseñador iba por esa zona. Entonces, ¿cómo usted le invadía la terraza a esa persona o le picaba el enchape, que tenían unos enchapes hermosos, tenían algunos tenían vitrificado, otros tenían retal? Tocaba mirar la posibilidad de irla abriendo y cambiarla hacia el centro de la callecita, porque ahí es donde entra en las revisiones y verificaciones de los paramentos con diámetros de tubería. Por eso es que el diseñador tiene que mirar por dónde mete una tubería que sea matriz. Debe ir por un centro de la calzada, ya debe ir por la calzada y no por los andenes. Normalmente la tubería de acueducto debe ir por los andenes. Seguimos. Otro caso, y es que la tubería de acueducto no debe ir en la misma zanja de una tubería de alcantarillado. Siempre la red de alcantarillado debe ir por debajo de la tubería de acueducto. ¿Por qué? Alguna infiltraciones, que se genere, puede contaminar la red de acueducto. Entonces es importante, ojo, que no coloquemos en la misma zanja las mismas tuberías, y que esas tuberías estén siempre por debajo. La red de alcantarillado debe ir por debajo de la red de acueducto. Para cruces, ahí es donde está, en el reglamento también nos define todo esto. En los cruces como infraestructuras, vías férreas, líneas de media, vías nacionales, todas las reglas, las tuberías deben cumplir con las exigencias previstas por cada entidad. Ahí ya la entidad correspondiente nos regula, y ahí es donde va a entrar, en el caso de las vías, con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura, o si es una de la gobernación, una operada o construida con la gobernación del Atlántico. En este caso tendrán las reglas y los lineamientos. Seguimos. En el caso de las profundidades máximas y mínimas para la instalación de las tuberías, usted tiene que verificar como interventor que la tubería en zona urbana, en vías peatonales o zonas verdes, puede ir a 0.60 metros. Y en las vías vehiculares debe ir con una profundidad a clave de 1 metro. Ya el reglamento nos regula y nos organiza cómo van esas redes. Seguimos. Las excavaciones, los anchos de zanja. Muchas veces ustedes se preguntan, yo voy a hacer un ancho de zanja de 50, 60. Las especificaciones técnicas hablan, en el caso para el Departamento del Atlántico, que el ancho de excavación, dependiendo de los diámetros de la tubería, están organizados de esta forma en este cuadro. Para una tubería de 63 milímetros, el caso de la de 75, que equivale a la que decimos de prácticamente 3 pulgadas, de 0.40. Fíjense que entre 110, que son unas 4 pulgadas normalmente, y la de 63, tenemos excavaciones de zanja de ancho de 0.40 metros de ancho para redes de acueducto. Seguimos. El caso de las excavaciones. Para el caso de la excavación y la instalación de la tubería, este es el corte, digamos, de la zanja, y nosotros tenemos que pensar en que
hay que organizar una cimentación a la tubería. El diseñador por lo general proyecta, eso no es una regla de juego, pero sí se quiere de que haya un material seleccionado de naturaleza arenosa que sirva de cama a la tubería. En este caso, este ejemplo es de una tubería de 200 milímetros que corresponde a 8 pulgadas, y se hace una cama de 10 centímetros en la parte inferior y de 10 o 15 centímetros en la parte superior, para evitar de que pueda haber funcionamientos o algún rastro de alguna piedrita o algo que quede en el relleno de material de sitio que se coloca en la parte superior, pueda afectar la tubería o la pueda perforar. Entonces, es una zanja típica de lo que nosotros como hacemos la instalación. En la parte superior ya podemos ver la base de granular o de suelo cemento que se vaya a aplicar en área de pavimento, y en la parte superior ya estaría el pavimento como tal. Entonces, este es el mecanismo que nosotros tenemos que controlar en la zanja, para que el contratista, muchas veces, nos rellena y nos hace la cama con el mismo material de la excavación, y eso no es permitido porque a él se le está pagando ese material. Entonces, si no se le estuviera pagando, en una especificación técnica tiene derecho a hacerlo, y si el material, hay muchas zonas del departamento en donde hay muy buena arena, muy buen material, el caso de Santo Tomás, caso ahí puede ser Palmar o Candelaria, ahí tienes tú unos buenos materiales que te permiten utilizar el mismo material limpio, organizado, sacándole los sobretamaños para usarlo como un material de cimentación, que es importante porque eso le va a dar una protección lateral a la tubería, también para que no sufra el pandeo que llamamos y el aplastamiento. Seguimos. Aquí vemos en este caso lo que son unos esquemas de lo que son la parte de la acometida domiciliaria, que debemos regular y que debemos verificar que se cumplan con unas especificaciones. En este caso, la acometida domiciliaria es una silleta termofundida de polietileno. También hay collares, si la tubería es de PVC, hay collares en los cuales se coloca. Es importante todo eso. Por aquí nos preguntan en el chat qué es importante para que no se hunda. Ahí lo vamos a mirar ahora dentro de esto. Ahora vemos el proceso constructivo. Nosotros tenemos que garantizar una compactación de un Proctor modificado al 95% al momento en que nosotros organizamos la tubería. Después de que ya nos autorizamos nosotros al contratista a que haga la prueba, hizo la prueba y pasó, nosotros podemos autorizar el relleno de la zanja. Ahí es donde debemos compactar en capas de 20 centímetros, y ahí es donde entra el estudio de suelo que se entregó para hacer el cumplimiento, porque es que el estudio solo le va a decir las capas en las que usted debe compactar el material de la zanja. Y normalmente son capas de 20 centímetros. En este caso, por ser zanjas muy pequeñas, se hacen con canguro, y se va haciendo y se hace densidad. Ahora lo vamos a ver en un registro fotográfico más adelante. Debemos tomar densidades en las calles antes de haber hecho los pavimentos. Muchas veces nos pasa de que no hacemos una buena compactación, decimos, deje que eso baje normalmente y naturalmente con el agua, que es el mejor compactante. Entonces, ¿qué sucede? Le dejan un lomito a la zanja y esperan a que llueva y asiente, y logra usted. Pero es importante hacer la compactación con las condiciones y tomar las densidades. Sin eso no vamos a lograr nunca, y vamos a tener problemas cada vez que nos llueva, el hundimiento de la zanja, y ahí puede ver usted muchos pavimentos que se ven fracturados porque la zanja falló por una mala compactación. Vemos también el detalle típico de una válvula, una caja de válvula que tiene su tapa válvula, tiene su accesorio, sus accesorios que normalmente los maxi adaptadores que se conectan. En los planos usted va a observar que el diseñador debe entregar los despieces de los accesorios. Pero muchas veces no entrega un despiece. En la parte estructural sí entregan despieces, pero en la parte hidráulica no entregan despieces, y están obligados a entregar. En una esquina en donde hay un empalme con una tubería, usted le debe decir al contratista y al interventor cómo va a ser ese empalme. Si yo voy a empalmar esas tuberías de 10 o 12 pulgadas, si voy trabajando con polietileno y voy a llegar a una tubería de PVC, ¿cómo lo voy a hacer y qué accesorio voy a utilizar? Porque ese accesorio me lo van a pagar y ese accesorio lo debo colocar. Entonces, normalmente, en este caso podemos ver, mirando un ejemplo ahí donde está el atraque, porque ese es
otro detalle, que los accesorios deben atracarse cuando son redes a presión que están trabajando a presión. Va a generarse un impulso de agua, de la onda de agua, y por eso se diseña ese atraque en concreto que debe estar diseñado y que debe hacerse con el diseño. Es que normalmente tampoco, a veces en los diseños se entrega un plano de atraque para una T, para un codo. Ahí pueden ver en la diapositiva, en lo que estamos presentando, el atraque para un codo de 90, el atraque para codo cóncavo horizontal y cóncavo vertical, y el ataque de la T. Entonces, en ese sentido, la T va a tener unos accesorios. Miren, también en el detalle de la válvula se muestra un maxi adaptador que permite adaptar la válvula al tipo de tubería. Hay muchos, ya los fabricantes tienen muchos, no vamos a hablar de marcas aquí, pero ya tienen ese tipo de accesorios que llaman garras de tigre, que llaman brida por espigo, y ya permiten, ya les digo, eso sería muy amplio para debatirlo apenas en 2 horas, pero sería muy interesante que más adelante se fueran programando cosas para conocer los accesorios que hay, cómo se hace digamos, un atraque de una tubería, cómo se hace un accesorio, qué accesorio es el que amerita en cada tipo de cosas para buscar mejores soluciones. Ahora están los maxi adaptadores, esos que permiten, cuando usted va apretando, el caucho va sentando sobre la tubería y adapta de una manera perfecta. Entonces ya son herramientas que no las tenemos, y ya las uniones hechizas, esas que decimos, ya no existen. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que hacer cumplir lo que en un plano está. Hay detalles para los hidrantes, como lo pueden ver, tiene que hacerse de esa manera, tiene que tener una válvula de control, tiene que estar el hidrante colocado. Eso básicamente es en lo que podemos ver. Seguimos. Aquí vamos a ver unos ejemplos, digamos, fotográficos de algunas cosas de la vida que nos han permitido, pues, observar y tener, para que ustedes lo tengan claro y lo lleven, porque se van a tropezar o se han tropezado en obras de esta naturaleza con algunos problemas. Tenemos en la foto superior izquierda una tubería que era la tubería de aducción del municipio de Repelón. Fíjense, antes ahora el municipio de Repelón tiene una red que va con una conducción que viene del canal del dique. Ya no tienen esta conducción, ya desde hace 2 años se cambió esa conducción y ahora toman el agua del canal del dique. En ese momento nosotros éramos interventores de una optimización del sistema de acueducto y de las plantas y de la conducción. Fíjense que se tuvo que instalar de manera provisional. Miren, ese es el pasadizo o la pasarela que llegaba hasta unos 200 metros dentro del embalse del Guájaro. Y ahí, en ese embalse, estaba la captación, y ahí se colocó sobre la pasarela la tubería de polietileno, una tubería polietileno de 10 pulgadas que abastecía al municipio. Allá en el fondo estaban las bombas y entonces ahí ese es un caso que fíjense que le tocó a uno atracar esa tubería con flanches que se iban colocando cada 3 metros, fijados a la estructura para rigidizar, porque esa era una tubería que cuando prendían o apagaban las bombas ocurre un fenómeno que ustedes ya saben que se llama el golpe de ariete. Ese golpe de ariete, que es un paro o un arranque simultáneo, te genera un efecto de onda y arranca lo que sea. Entonces esos atraques deben ser calculados, y la tubería se tuvo que colocar ahí de una manera provisional, porque eso fue después de las inundaciones del 2010. Fíjense que todo eso que usted ve, esa pasarela quedó tapada totalmente. O sea que el nivel del agua del embalse llegó por encima y deterioró a la pasarela. Entonces ya eso quedó inhabilitado prácticamente. Se usó entonces porque se reventó, se llevó la tubería que existía era una tubería de PVC, se la llevó en la inundación del 2010, entonces hubo que colocar la tubería polietileno anclada en la parte superior de la pasarela, ya en espera, porque ya el proyecto de construcción nueva pues ya estaba en ejecución de la nueva conducción. En la segunda de la parte pueden ver lo que se llama la tubería de polietileno, también de menor diámetro, y el proceso de termofusión. Esa tubería es una tubería que no se hace con unión mecánica como la PVC, que se embona y se coloca, sino que se termofunde. Y hay unas maquinitas que vienen con diferentes diámetros. La máquina permite tener variación de diámetro y permite una máquina eléctrica, y tiene que tener luz, o sea, un generador
planta eléctrica y usted va haciendo las pegas de esa tubería y permite que esa pega, usted puede ir pegando esos rollos de tubería. La tubería de 3 pulgadas viene en rollos de 100 metros, la tubería ya más grande, ya de 8 pulgadas en adelante, ya viene en tubos de 6 metros de longitud. También aquí pueden ver en la parte lateral lo que les comentaba ahora. Miren el empalme, hay una T, y miren que en ese caso era una red de PVC que estábamos empalmando con una de polietileno. Y aquí sacábamos la derivación para una válvula que íbamos a colocar. Ahí tenemos una válvula de compuerta que es reguladora y tenemos la T, que es de polietileno, que es termofundida. Y como no se podía termofundir la tubería de PVC con la de polietileno, entonces hay que colocar un adaptadores que ven en los extremos, que son unos maxi adaptadores que permiten colocar y unir tuberías de diferentes materiales. Entonces, eso es importante que usted lo conozcan y que un inspector y que el residente pues sepa qué accesorio va a revisarle al contratista en cada empalme que están haciendo. En la parte derecha pueden ver lo que es una válvula de ventosa. Ahí es una válvula de ventosa que está colocada. Esa válvula era para una conducción pequeña de una derivación del tanque y se detectó que en esa zona alta había que colocar en el diseño una válvula de ventosa que permite expulsar el aire para que la tubería no se llene de aire y no impida el flujo. En la parte inferior izquierda podemos ver la compactación de una zanja por el método, como les comentábamos, con el canguro en la zanja, haciendo esa compactación, capas de 20 centímetros y proceder a tomar después las densidades para autorizar el recibo del tramo. Y en la parte inferior central pueden ver también un codo termofundido que se está instalando. Viene la tubería y los codos, a diferencia de los codos PVC que van embonados con unión mecánica, nosotros pues nos toca verificar de que se haga la unión de la termofusión y el codo ya se hace y se coloca con la termofusión. Ahí pueden ver la maquinita haciendo la parte de la instalación y de la termofundida para el codo. Y después de fundir ese codo se funde el atraque. Lo que les comentaba, ese accesorio debe atracarse con un muerto de concreto que permita impedir que jale o que expulse o saque la onda de choque que genera el agua, genere saque el codo de la posición. Seguimos. Lo que les comentaba ahora, es importante tomar las densidades. En este caso se estaba tomando la prueba de densidad con un densímetro nuclear, pero también existen mecanismos como los conos de arena, en los cuales pues también es válido y se hace su toma de densidad, y se puede autorizar el reparcheo. En este caso, esto estaba intervenido al pie del bordillo. Normalmente se trata de hacer así cuando los andenes son complicados. Miren en la parte central, eso fue en el municipio de Malambo, en donde usted tiene vitrificado, tablón y evita usted de que a veces no se consiguen los impactos que se generan con la población. Por eso es que es importante la parte de la vecindad. Se decidió con interventoría y el contratista ir en la parte baja del pavimento, en la zona pegadita al bordillo, para evitar impactos. Entonces ahí se organiza en zonas y ahí es donde se permite mejorar condiciones para que evitemos traumatismos con la comunidad. Entonces se hizo en la zanja, en una parte bien pegadita al bordillo, y se iba haciendo la instalación de la tubería. Miren el caso que ocurrió en la zona derecha, en lo que les comentaba, que es una domiciliaria y prácticamente se dañó al momento de instalar la cajita y la domiciliaria, se daña ese piso y resulta que usted va a averiguar y resulta que ese piso ya no lo vende. Y mire que ese frente de casa tenía como 6 metros y de ancho tiene como sus 2 metros, y hubo que rehacerlo todo porque la persona no iba a ponerle usted un enchape, hacerle 2 baldositas diferentes ahí al pedacito, no las conseguimos. Entonces el contratista loco, ¿qué hacemos, hermano? Hay situaciones donde le toca a uno como interventor. Fíjense que ahí les traje esta gráfica porque apenas fue un pedacito, eran 2 baldosas o 4 baldosas las que había que cambiar y no se consiguió el enchape. Entonces a esa persona, ¿qué hubo que hacerle? Cambiarle el enchape de todo el frente. Entonces esas son cosas que entran y que van a pasar.
en toda obra pues pueden ocurrir y debemos estar preparados. Sí. Seguimos. Dígame. Ingeniero Armando, ingeniero, mire, le tengo una experiencia exitosa para la reposición de pavimento en el caso de la instalación de tubería de acueducto, ahí en la Sí, propia señor. calle, en el pavimento. Resulta que si uno repone el pavimento, solamente se limita a la franja de la tubería, que más o menos la zanja se puede abrir de 60 o de 70 centímetros. Entonces, el pavimento construido cambia su modulación en cuanto a la longitud, la relación longitud-ancho de las placas. Las placas que antes tenía 3x3, al tener un metro, vamos a poner, de reposición, ya esa placa queda un pedazo de 3x1 y el otro de 3x2. Allí se daña la relación esa de longitud-ancho y las placas tienden a partirse. Entonces, una experiencia exitosa que tuvimos en una reposición de pavimento de sal fue demoler la placa completa. No solamente es el ancho de la zanja, sino toda la losa, a todo lo ancho, o sea, un carril. Y cuando se repuso esa losa, ahí no se notó que absolutamente se metió ninguna tubería. Afectamos la modulación de los cortes de las juntas en las losas de pavimento y pues además quedó una obra excelente que fue recibida a satisfacción por los propios vecinos, por el acueducto y por todo el mundo. Me parece que es bueno tener eso en cuenta. Sí, correcto. Tiene usted toda ¿Me escuchó, la razón. ingeniero? Y eso es importante decirlo. Y normalmente pasa, y es la solución más rápida que uno hace. No, metámonos aquí al pegadito al borde de la vía y ya usted le está cambiando lo que dice la relación largo, ancho y espesor que debe tener mínimo con el cual fue diseñado el pavimento. Y ahí ya le queda ese trámite de la losa de al lado, va a quedar debilitada y se producen las afectaciones. Tiene usted toda la razón. Y entonces ahí es donde entra el juego, porque ¿qué le dicen a nosotros? Lo que nos comentan, ingeniero, ¿qué hacemos? No hay plata para reponer toda la losa. Entonces ahí es donde cuando entra el diseñador de cobre, uno trata de evitar en ese sentido de meterse al pavimento para eso, normalmente por andenes, pero va a encontrar un caso sui generis donde a veces toca meterse ya por el pavimento porque ni hoy ni hubo permiso o están las zanjas de las redes de gases, están las redes, por eso que hay que conocer bien el proyecto para poder tomar la mejor decisión. Y la idea es evitar en la mayor manera afectar un pavimento que la vida útil de él pues vaya a verse. Y los espesores tienen que tener los mismos espesores, porque es que a veces llega el tipo y picó los 50 centímetros, pero agarró y hace el espesor diferente. Entonces también toca hacer el espesor igual a como está el pavimento, porque es la intervención que está. Todas esas cosas debe el diseñador dejarlas definidas en las intervenciones que se van a hacer, pero nunca lo hacen, entonces nos toca tomar decisiones sobre la marcha. Listo, gracias por su apoyo. Seguimos. Ingeniero Armando. Dígame. Tulio Núñez. Dígame, don Tulio, ¿cómo está? Es lo siguiente, sí, gracias. Es que lo que acaba de decir Jairo también, eso conlleva que en esta labor de interventoría debe tenerlo muy en cuenta, porque resulta que lo que se estaba diciendo, al hacer corta ahí sobre la losa de pavimento en la calzada o en la vía, se cambia la modulación de las placas, ¿cierto? Y entonces se genera. Entonces ahí hay que recurrir al experto, que es el que diseña el pavimento, para que le ayude a la interventoría en eso. Por eso vamos a lo que decíamos, a lo que dentro del transcurso de la charla, lo que decía el ingeniero Luis, y hay que tener, la interventoría tiene que ser como un equipo de trabajo donde estén las especialidades. Totalmente. Sí, y ahora que estás comentando eso, y permíteme que haga como esta especie de interpelación que también sirve para dinamizar la presentación, es que acá hubo dentro de unos trabajos de adecuación de vías acá estoy hablando de Sincelejo, sí, que vive en el mismo barrio donde vive el ingeniero Jairo Chimá. Sí. Entonces resulta que hubo un tramo de vías que fueron cambiadas, un tramo grande, y
el contratista en ese tiempo, el contratista no, el contratante, que era Metro Sabanas, entramos en una discusión con ciertos vecinos y me llamaron a mí porque resulta que había un inconveniente. Ellos estaban diciendo que los andenes que tenían, así como el ejemplo que usted puso, tenían unos acabados muy particulares, decían no, que ellos iban a demoler esos andenes y quedaban hechos solamente un concreto a la vista porque los andenes eran propiedad del municipio y no tenían por qué enchaparlos. Eso se generó una discusión y ahora que usted lo está comentando, yo apelo como es a su conocimiento, su acto conocimiento, porque quedó una duda. Entonces, no, esto es del municipio y así quedó. Muchas personas que tenían unos andenes con su enchapado muy particular terminaron colocándola ahí al lado como es un concreto que no era un concreto a la vista, sino a la fea vista. Entonces, esa parte es importantísimo porque queda como la duda. Bueno, sí, ellos aducían, no, esto es del municipio, el municipio usted no puede enchapar un andén porque eso pertenece al municipio. Esa es una discusión que se generó y entonces ellos como oposición dominante, ellos terminaron ganando la discusión, pero la gente quedó descontenta, los vecinos quedaron descontentos. Así es, don Tulio. Eso es importante y es claro decirlo porque el área que está dentro del límite que es municipal y el área de construcción normalmente está limitada. Por eso hay que conocer los planes de ordenamiento territorial, planeación. Por eso cuando hay ese tipo de problemas toca vincular al municipio en ese sentido. Finalmente toca, y acá nos tocó así, nos tocó en algunas casas que, fíjese, esa tenía en la foto, tenía el enchape hasta prácticamente el bordillo. Entonces, es imposible hacerlo de esa forma. Entonces, nosotros tenemos esas dificultades de que estamos lidiando con comunidad. Y uno tiene que tratar también de ese impacto en el acta de vecindad, poderlo, porque muchas veces la gente no le quiere firmar el acta de vecindad y queda ahí abierto ese problema. Entonces, cuando hay solución y uno lo puede hacer y se demuestra de que está fuera del área de construcción, pero verdad, le reparamos acá y esta zona, se llega a un punto de acuerdo. Pero eso es difícil y es el manejo pues, que hay que darle de una mejor manera con las autoridades y con el trabajo social. Miremos aquí este punto, que es un empalme de una tubería grande, una tubería de 24 pulgadas, que se hizo para la captación de Malambo. Miren, en la parte izquierda superior podemos ver una tubería de fibra de vidrio, GRP. Una tubería GRP se iba a empalmar con la tubería que venía de la boca toma, que era una tubería de hierro dúctil. La tubería que ven en la parte izquierda superior es de hierro dúctil de 20 pulgadas, se lleva a 24 pulgadas con una de 24 existente de GRP. Fíjese el monumento de excavación que tuvimos que hacer. Es una excavación y a veces los proyectistas o diseñadores no piensan que el ancho de zanja para esa tubería está en el orden de 1,20 m. Resulta que mire el hueco que hubo que hacer, que tenía en la parte superior derecha, mire, observen al operario que está, al inspector, al oficial que estaba ahí trabajando para el empalme del accesorio. Ahí se iban a empalmar las dos tuberías. Y mire el accesorio que era de hierro dúctil de 24 pulgadas y se está empalmando con unos manguitos de GRP que venían ya con las bridas hechas y esos manguitos empalmaban con una unión. Entonces fíjense que hubo que hacer una excavación de casi 7 o 8 metros de espacio para poder tener manejo y maniobrabilidad con lo que se estaba haciendo. Entonces es muy importante que un interventor valide esta excavación si realmente se necesita. Y lo que a nosotros nos deja y nos salva finalmente es un registro fotográfico y finalmente un video que se toma sobre una situación particular. Mire que ahí hubo que pagarle al contratista esa excavación monumental porque él necesitaba el espacio para el manejo. Mire que hubo que colocar en la parte inferior unos sacos rellenos de material para poder sostener, había que estar sosteniendo e izando el AT, que era con la que se estaba haciendo el empalme con la tubería que venía de la boca toma. Y después el muerto de anclaje, ahí pueden ver la formaletica que se estaba colocando para hacer el muerto anclaje. Ese era un muerto anclaje que tenía
como 2 metros o 3 metros en una base, y en la parte de adelante era ya de 1 metro casi del ancho del accesorio. Y ese muerto tenía una altura de casi 2 metros, pero era un muerto calculado y diseñado, ese plan de estructura. Imagínense unas bombas botando de 200 caballos, botando ese material y casi 400 litros por segundo impactando. Entonces, comprendan la fuerza y la presión que se generaba ahí. Entonces, es muy importante que como interventor vamos a verificar el cumplimiento, y ese es el despiece que yo les digo que en los planos debe aparecer para cada accesorio, para exigirle al contratista que coloque los accesorios debidos en su posición. Seguimos. Para las redes de alcantarillado, como veníamos hablando, comprobar que las tuberías se coloquen pues siempre con las campanas aguas arriba, lo que decíamos, y de paso nosotros tenemos que seguir en el sentido de de mayor profundidad a menor profundidad. Comprobar las cotas clave de los tubos, comprobar la tubería que quede sentada sobre el recebo compactado o concreto pobre si es recomendado por el contratista. Ahora vamos a mirar eso. Comprobar los calafateos con los yutes, las pegadas de la tubería en la junta, que se hagan los escofinamientos para que embonen perfectamente. Comprobar los atraques de las tuberías con el concreto pobre, si hay necesidad de hacerlos. Verificar las compactaciones y la calidad de los materiales utilizados en las zanjas. Seguimos. Comprobar los niveles de solados o cámaras de inspección y de caída, las calidades de los materiales que se usarán en la construcción, correcta ejecución de las cañuelas, ahora vamos a ver eso, los pañetes interiores, su afinado, espaltado y la localización de los pasos de hierro para las escaleras, el acabado interior, porque es bueno colocarle una protección bituminosa en la parte interior al registro o pozo de inspección. Comprobar la ejecución de las conexiones domiciliarias de alcantarillado y de aguas lluvias y negras conforme las especificaciones, verificando las tapadas provisionales de las bocas de las mismas, lo que hablábamos de galletarlas, de dejarlas tapadas para evitar que se conecten o puedan penetrar sucios. Comprobar cuando se utilicen tuberías especiales que se conformen indicaciones y las especificaciones del fabricante. Seguimos. En las excavaciones de alcantarillado, los anchos de zanja, como les comentaba ahora, hay especificaciones, y aquí, pues en el caso de los operadores de los servicios, en el caso de Sucre, en el caso de Córdoba, tienen sus operadores que tienen las especificaciones. Estoy haciendo de pronto la referencia a lo que nos pide la empresa AAA en la ciudad de Barranquilla. Con el diámetro nominal se especifica un ancho de zanja, que para tubería de 200, de 8 pulgadas, es de 0.60, de 250, 0.65, de 315, 0.70 y así sucesivamente hasta el final, a llegar a 1,10 m. En ese punto, a veces la interventoría y las especificaciones permiten un sobreancho en el caso de ciertas profundidades, cuando el estudio de suelos dice que es un ancho estable y que es un material estable por el que usted está trabajando. Pero cuando son materiales que se pueden caer o que se pueden precipitar o que no son estables, se recomienda, ya la interventoría recomienda, perdón, el diseñador, el uso de entibados o el uso de tablas estacados en caso de ser necesario, y eso se harán con las medidas precisas y los anchos precisos. Ahí es donde viene esto, porque muchas veces hacemos la excavación, se le desborona al contratista y pretende que se le pague el ancho de zanja. Si se abrió la zanja de 1,30 m, 1,40 m, no podemos pagar, porque en los términos y condiciones, en los pliegos se encuentra especificado, y en las especificaciones, que ese sobreancho máximo permitido será de un 20%, y que cualquier sobreancho exterior o externo será por cuenta y riesgo del contratista. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos pagar cosas que no estén debidamente sustentadas y soportadas en los términos, en los pliegos de condiciones. Y para nosotros es importante esto, los anchos de zanja y los sobreanchos que permiten los términos, los pliegos, para poder nosotros hacer la validación de esto. Igual cuando se encuentra con nivel freático, el diseño recomienda de que se forre la tubería con un geotextil no tejido para garantizar la mayor estanqueidad de la tubería. ¿Por qué? Por muy estanca que es la tubería PVC,
se puede producir filtraciones y puede entrarnos ese caudal que va a llenar el tubo y que puede hacerlo trabajar para condiciones que no están, incluso llegando a trabajar a flujo lleno. Y miren que en la parte inferior se recomienda un material granular cuando hay niveles freáticos altos. Ya hay que pensar en que hay que colocar un material granular que le sirva de cama al tubo y que permita abatir ese nivel freático para que nos tienda a correr por la parte inferior, que es la zona en donde de cimentación. Ahí va a ser como un filtro, eso prácticamente va a ser como un filtro, y ahí pueda circular el agua de nivel freático. Y nosotros pues tengamos la zanja en lo menor posible de una mejor consistencia. Esos zonas donde hay nivel freático son las más complicadas para cuando tenemos que tener el pavimento en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el material se nos va a mojar, se nos va a estar permanentemente lleno, tenemos que abatir, en ese caso trabajar, mirar con puntos de extracción de agua permanente para obtener el material lo más seco posible, trabajar con suelo cemento, es la recomendación también en los materiales de base, que son muy resistentes también a la parte de agua, y después poder hacer el material en la parte superior del pavimento que vaya al lugar. ¿Seguimos? Igual. Ingeniero Armando, le quería decir que las sobreexcavaciones o los derrumbes provocados no se pueden pagar porque casi siempre obedecen a la falta de protección o de medidas preventivas por parte del contratista. Por ejemplo, no tapar la zanja el mismo día, sino que la deja abierta. No ponerle, si la dejó abierta, ponerle encima láminas de zinc o algún plástico o algo para evitar que se ocurra el derrumbe. También puede hacer unas zanjas perimetrales para que el agua no se meta a la zanja y evitar esos derrumbes. En fin, hay muchas alternativas que se pueden hacer, y si el contratista no tomó esas medidas preventivas, es un derrumbe que se llama provocado por él mismo y por eso no se le puede pagar. Correcto, eso no podemos, y es claro que no podemos meternos en camisa, como decimos, y a veces, porque hay contratistas que te lo dicen, me lo tienes que pagar, este material era malo, este material tal, y resulta que él no tomó lo que dice usted en cuenta, las medidas preventivas, dejó material apilado, y ahí es donde nosotros debemos estar haciendo también nuestro control, evitar que dejen el material apilado, que vayan tapando, instalando tubos, verificando y de una vez tapando. En la medida del alcantarillado es muy delicado dejar esas zanjas abiertas, porque la mínima profundidad a la que trabaja uno es 1,40 m, y de ahí para adelante hay zanjas a 4 metros, a 3 metros, ¿no? Y es complicado. Entonces el manejo tiene que ser con mucho cuidado, y de hecho aquí por eso traigo el RAS, porque el RAS también habla en el artículo 138 sobre los criterios y las profundidades que debe haber. Porque no podemos a la loca variar un diseño y decir, no, vamos a subirle el nivel a esto y vamos a tratar de bajarle la pendiente y vamos a mirar, no. Hay profundidades mínimas que hay que respetar y hay un diseño que hay que respetar. Y el reglamento lo habla en el artículo 138 y 139 sobre las profundidades clave a clave que deben tener en el colector, en vías, zonas peatonales y en vías vehiculares. Vean que en vías vehiculares se habla de 1,20 a cota clave. Y si el tubo es de 20 centímetros, estamos hablando ya de 1,40 a cota batea. Y si le metemos la excavación de la cama de 10 centímetros, estamos hablando de que ya tenemos excavaciones mínimas de 1,50. 1,50, arrancando un colector. Seguimos. De igual manera, el reglamento habla de la instalación de las tuberías. Ya esto es una parte de unas especificaciones técnicas, en la cual pues se muestra qué se debe hacer en la especificación técnica para la instalación de la tubería. Recuerden que nosotros tenemos que ceñirnos a las especificaciones técnicas que nos entregan al momento del arranque del contrato, hacerlas cumplir. Y esa instalación se define con especificación. En este caso, es una muestra de una especificación técnica donde se habla de que antes de iniciar, ¿qué hay que hacer? Los levantamientos topográficos, revisar los anchos de la zanja, verificar los planos y perfiles. Todo debe estar definido, cómo es la bajada de las tuberías, porque no es tirarla a la loca. Usted ve que a veces llegan los ayudantes y tiran esa tubería al fondo de la zanja, se paran encima del tubo también y manipulan el tubo y hacen que no se logren y se cumplan estas
estas especificaciones. Seguimos. Ahí pueden ver un caso, este es un caso de un municipio, un corregimiento en La Guajira, el caso del corregimiento de un corregimiento en La Guajira. Pueden ver ahí una tubería de alcantarillado que se está instalando. Normalmente, fíjense, se coloca seriadamente un mismo material de la cama. En este caso, el material sirve para que tú puedas chequear y controlar niveles. Lo vas colocando cada 3 metros para que el material te permita que la topografía controle el nivel, controle que el tubo está verificado, ya instalado y colocado, y puedas ir logrando darle después la compactación. Mire que es muy importante el atraque que se genera en el tubo, porque en este caso este es un tubo, un colector que aquí estaba iniciando, pero cuando usted está en un tramo de más de 3 metros de profundidad, imagínese la carga que hay encima del tubo y el aplastamiento que puede producir. Entonces, ¿qué contrarresta ese aplastamiento? Es la zanja, el material que tenemos al lado del tubo, o sea, que le forma una cuña protectora, no tanto la cama. La cama le permite que usted tenga prácticamente un buen asentamiento, pero la idea es que ese material de la cama es el que le va al lado, el de al lado, no el de la cama, le va a permitir contrarrestar las fuerzas de aplastamiento que puede sufrir el tubo. Entonces es muy importante colocar el atraque con el material granular, arenoso, para que le dé un buen soporte lateral y el tubo no sufre el aplastamiento. Dentro de las pruebas que realizan los operadores, a nosotros pues no se nos exigen los pliegos de que metamos cámara para verificar, pero va a llegar el momento en que lo van a colocar, pero los operadores meten cámaras antes de recibirle a usted el tramo, colocan la cámara de manhole a manhole y inspeccionan si el tubo ha tenido aplastamiento o un sifonamiento por haber bajado. Entonces son pruebas que le va a hacer el operador para poderle recibir a usted el tramo en el caso de operadores. Entonces, antes de empalmar los tubos deben limpiarse, limpiar los espigos, mejorar todas las condiciones de limpieza. Antes de colocar el tubo deberá estar cuidadosamente atracado, lo que decimos, acuñándolo a ambos lados o rellenando con material seleccionado compactado de acuerdo con el factor de carga correspondiente al tramo que está instalado. En los diseños y normas se habla del factor de carga. Ese factor de carga es un factor que va en la relación diámetro-espesor y que se regula con las tuberías de polietileno, de PVC. La tubería de PVC le va a decir, este tramo, usted no puede poner este tubo a una profundidad mayor de tal porque ya el factor de carga no le va a dar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya si usted se profundiza demasiado y sobrepasa el factor de carga de esa tubería, le va a tener que poner una protección, ya sea una camisa o un material de concreto de atraque que le permita proteger ese tubo ante el peso que va a recibir por lo que está el material que está arriba. La unión entre el tubo y el pozo de inspección deberá hacerse en la forma en que no se produzca filtraciones por la junta. Es importante tener cuidado porque a veces hacemos el empalme en el pozo y no cuidamos de hacer ese resane en la parte del empalme con el pozo y por ahí se nos producen las filtraciones tanto de niveles freáticos o también se nos puede producir salida de agua residual en la zanja y pueden producir las socavaciones con los asentamientos. Seguimos. Mire el ejemplo, este es un caso también de ese corregimiento. Ahí pueden ver en un material de la zanja requería, porque ahí por eso es que en el estudio se debe realizar unos muestreos aleatorios, pero se hacen ojalá en la mayor manera posible para determinar el tipo de material que usted va a encontrarse en la zanja. Porque ¿qué pasa? A veces en el estudio no se ha hecho en esa calle y resulta que usted abrió la calle y encuentra que hay y me ha pasado, encuentra que hay un banco de arena en la parte de abajo y arena médano. Hemos encontrado médano a partir de 1,20 m y con nivel freático el médano se desbarranca. Entonces, ahí entran las soluciones con interventoría de mirar la autorización para que se coloque entibado en partes donde no están. Como el ítem está creado, el entibado está creado, usted puede aplicar en esa calle específica el uso del entibado. En este caso nos pasó y se utilizó un entibado, digamos que no es, que es un entibado discontinuo,
porque se quita y se coloca, no es total. El entibado continuo es el que va a lo largo de toda la zanja y de todo el tramo. Es por metro cuadrado. En cambio, este es un entibado discontinuo y se mide. El interventor debe medir el tipo de entibado, porque es que a veces yo le pago a una persona el entibado discontinuo y le pago toda la totalidad del tramo, y eso es por metro cuadrado. Entonces es importante medir el uso del entibado discontinuo, que es diferente al entibado continuo. El entibado continuo es rígido, va a lo largo de todo el tramo y nos permite manejar el personal. El uso del entibado es una protección tanto para el trabajador como la seguridad de la obra y también la seguridad de las casas que se encuentran a los lados. Los pozos de inspección, ahí pueden ver que existen muchas modalidades. Este es un caso en el que se utilizó un registro, pozos, y los registros usaron formaleta metálica y se hicieron en concreto. También, en el caso de las especificaciones, se permite hacer los pozos en ladrillo hasta ciertas profundidades y de paso con todos los cuidados, y también registros en mampostería, como lo pueden ver. Hay también registros que se hacen en concreto, como fue el caso en este. Seguimos. El caso de los pozos, mire los pozos de inspección que se hacen en concreto. En el fondo, pueden ver en la foto izquierda, no están hechas las cañuelas todavía, esa es la base del pozo, pero a partir de aquí ahora se hacen las cañuelas. Ahora les muestro el detalle de las cañuelas, para qué sirven y por qué hay que hacer las cañuelas, ¿no? Porque muchas veces la gente, no hagamos cañuelas, déjalo así. Entonces no tienen esa función. Miren en la foto central también el pozo que les comentaba, en donde se tiene su formaleta metálica y se funde en concreto. Y a la foto de la derecha, mire, es un caso de un cruce con topo. Eso pasó en el municipio de Santo Tomás, que teníamos que pasar por debajo de la carretera oriental. Entonces son cosas que usted va a tropezar y se va a encontrar dentro de una obra, y esta es una de las cosas que puede pasar, una intervención vial en la cual va a hacerse por perforación horizontal dirigida. Eso se coloca la camisa. Mire que hay que tener una caja de lanzamiento y una caja de recibo. Al final, del otro lado, una caja de recibo. Entonces son cosas que a veces el diseñador no las tiene previstas. Y él le diseña el paso y dice, listo, pero no mete la excavación que hay que generar para hacer la caja de lanzamiento. Entonces, usted necesita una caja de por lo menos unos 6 metros de largo, dependiendo de la tubería, el diámetro, por 3 o 4 metros de ancho. Entonces, fíjense la excavación que hubo que hacer para hacer el lanzamiento y el paso de la camisa para poder pasar. Ahí se iba a pasar una tubería de 10 pulgadas. Y eso era una camisa de 14 pulgadas. Entonces, es un paso. Y otra cosa, pues otro método que ya se está aplicando, que es el caso de la instalación de las tuberías por un método no destructivo. Entonces, de un método que no tenga excavación ni tiene demoliciones. Entonces se hace con ya es un sistema que todavía es costoso, pero ya se está haciendo, y usted hace la instalación de la tubería sin necesidad de excavar ni romper el pavimento, sino va, y sobre la misma tubería que usted tenía, va metiendo la otra tubería, la nueva tubería. O sea, mete la tubería dentro de la tubería que está prevista cambiar, rompen, va con un pulsor, igual con un pistón, va reventando la tubería y va pasando, y después se instala la nueva tubería que se va colocando. Entonces ese método ya empieza a aplicarse, y pues todavía es costoso, pero sabemos que más adelante va a entrar, porque ya ahí nos obviaríamos el romper todos esos pasos de los andenes, de pasar por los pavimentos. Entonces ya estaríamos instalando incluso sobre las tuberías que ya existen. Excavación sin zanja se llama eso. Excavación sin zanja. Excavación sin zanja. Sí, sí, correcto. Seguimos. Dígame. Ingeniero Armando, se aprecia el acabado interior del concreto del pozo de inspección. Me parece que está excelente. Sí, se ve que se hizo bien vibrado, bien compacto el concreto. Pero acá en el proyecto de Florencia, que se está haciendo el pavimento, alcantarillado,
acueducto y redes de aguas lluvias, tenemos un problema que los pozos de dispersión los hacen con 3 cilindros y primero funden el primero, después montan el segundo y queda una junta fría en esa unión de los 2 cilindros. Cada uno tiene como casi 1 metro de profundidad, de altura. Entonces, al tercer cilindro ya viene el cono, pero esas juntas frías van a quedar con exfiltración de agua. Y además de eso, hemos verificado acá y muchas veces que el contratista no utiliza el vibrador de concreto para vibrar el concreto para que quede así como se ve en esa foto, sino que utiliza una varilla para apoyar el concreto con una varilla de media. Entonces, indudablemente que queda poroso, queda como hormigueros. Entonces, como previniendo de que en poco tiempo esos pozos van a desfiltrarse del agua, atraviesan la porosidad del concreto del muro y afectan toda la base, la subbase, la subrasante, y cuando venga a ver, se nos hundió y se nos desapareció. Entonces, fíjense cómo es importante especificaciones técnicas. Total, toda la obra que tenga concreto y una colocación debe tener su vibrado y debe hacerse para permitir la colocación. O sea, aquí no estamos inventando nada, las normas son claras y esas normas para todo el concreto se aplica. Y igual no lo estamos haciendo, a veces no lo hacemos cumplir. Es importante cuando se haga por esas se dejen esas juntas, se coloque una cinta, porque las cintas a veces lo hacen por anillos y los colocan. Entonces, digamos, con los prefabricados, en el caso de las empresas que hacen los prefabricados, permiten y tienen una junta y tienen un caucho que permite que embone, porque lo que usted dice, colocan el otro cono y van a tener filtraciones. No garantizan la estanqueidad. Fuera de eso, no los pintan en la parte interna, que es una recomendación que yo hago y siempre coloco en los diseños, impermeabilizarlo internamente con un producto bituminoso, asfáltico, que permita y darle más impermeabilidad al manjol, porque esa es la vida, es agua residual que también, si nos entra de afuera el nivel freático, la lluvia, nos llena las tuberías y nos producen unos flujos que no están diseñados, y si sale el agua residual nos provoca asentamientos y también obstrucciones y roturas en los pavimentos y asentamientos que van a afectar. Entonces, por eso, mire que en esta foto era lo que yo le comentaba de las cañuelas, que a veces no le queremos hacer las cañuelas a los manjoles y dejamos los fondos lisos totalmente, y las cañuelas deben ser organizadas para dirigir el sentido de flujo, para que el flujo coja y no inunde la parte inferior y se generen esos vórtices que se generan y a veces generan olores también con todo ese movimiento. En cambio, el flujo con ese movimiento genera el paso y no logran tener pérdidas generales que afecten el flujo dentro de esto. Entonces, hay flujos que van del menor a mayor diámetro, hay flujos que son a 90 grados, el cruce de 90 grados, hay cuando llegan tres redes y sale una, cuando pasan 2 redes y pasan hacia el otro lado. Entonces, son las cañuelas que deben verificarse que se hagan en los pozos de inspección de la manera adecuada. De igual manera, las conexiones domiciliarias se pueden hacer. Hay silla T y silla Y, y hay accesorios. Yo particularmente soy más, me gusta más trabajar con los accesorios, con el accesorio y no tanto con la silla, porque las sillas se colocan con un suncho y van colocadas pegadas sobre la tubería, se perfora. Y que eso afecte, que pueda desprenderse y termina siendo una fuga. Mientras que el accesorio es un accesorio de una Y o una T que va colocado dentro y que va estanco y que va a garantizar. Pero las sillas son permitidas. Y de hecho, los proyectos las permiten. Pero les traía ese ejemplo. Pero fíjense que el acceso también puede hacerse a 90 grados, como lo pueden ver, con 2 codos, semicodos de 45, o puede hacerse con una Y en ángulo de 45 grados, por eso nos da mayor longitud de tubería en la domiciliaria. Nos va a dar, como tenemos que entrar en diagonal, sobre todo esas diagonales se hacen para tramos iniciales, en donde usted no tiene unas grandes longitudes que recorrer, y donde están las casas muy cerca,
a la zona donde va el colector para que no tenga incremento de tubería. Entonces ahí es donde el diseñador debe definir cuál es el mejor método para la domiciliaria. Si trabajar con un acceso a 90, es tipo vela, como le llaman, y en el otro que es con ángulo de 45 grados para la domiciliaria. ¿Seguimos?